Ahí está. Bueno, entonces voy a empezar de nuevo para que la grabación figure. Decía que vamos a ver contrato, vamos a ver obra, ejecución de obra. Vamos a estar acá, fíjense arriba, estamos en esta parte marcada de nuestro ciclo de vida. Hemos pasado la parte de análisis de ejecución, de probabilidad de ejecución, lo que es la planificación, y en la preobra estamos en obra. Bueno, decía que la obra se organiza básicamente de acuerdo a un documento que se llama contrato de obra, y ese documento tiene en cuenta esas tres variables, que son costo, tiempo y calidad. Y a su vez, estas tres variables se representa y se organiza en tres aspectos: mano de obra que se va a ejecutar, aplicar a la obra, materiales que vamos a usar y una logística que va en torno a esto. Pero lo que determina el parte y es la Biblia de mi trabajo es este contrato de obra. Yo tengo que hacer lo que dice el contrato. Por supuesto que cuando me refiero a contrato de obra me estoy refiriendo a planilla de obra. Cuando me refiero a contrato de obra me estoy refiriendo al programa. Cuando me refiero a eso me refiero a los planos del proyecto ejecutivo y las especificaciones correspondientes. ¿Por qué? Porque esos son anexos al contrato. Eso ya sabemos. Entonces, eso es lo que determina la organización de obra. La organización de obra, habíamos visto y vemos en este proceso, se inicia el día cero en que yo voy a iniciar la construcción. La organización de obra se inicia básicamente cuando yo empecé a preparar el presupuesto de obra, porque ahí ya pensé cómo ejecutar la obra y de acuerdo a eso organicé mis costos. Cuando menos tiempo necesito, posiblemente sea más caro. Cuando más tiempo, puede ser que sea más equilibrado. Si es demasiado tiempo, también puede ser que sea más caro. O sea que yo tuve que haber pensado cuando hice mi presupuesto ya básicamente cómo organizar la obra que voy a ejecutar. Y este día cero de inicio de la obra ya es porque yo preparé todo lo previo a iniciar los trabajos de obra, que es diferente a iniciar, organizar la obra. Entonces, vamos a ir un poquitito atrás para que se ubiquen. Habíamos visto acá, no, más atrás. Acá. Habíamos visto que en esta preconstrucción hay un llamado a concurso de precios, hay una adjudicación y un contrato. Durante este llamado de concurso de precios, para que yo presente mi oferta, necesariamente tuve que haber hecho una especie de simulacro o haber pensado, o haber estructurado, haber planificado cómo voy a organizar la obra. ¿Por qué? Porque mi cliente me dijo que necesito construir esa obra en 3 meses o necesito terminar para marzo. ¿Por qué? Porque de esa fecha voy a tener una celebración y quiero hacer en mi casa. Entonces, si yo tengo un tiempo más corto de lo que pensaba inicialmente, puede ser que me cueste más caro ejecutar la obra. Entonces ya tuve que prever mi precio. Entonces, una vez que yo salí adjudicado y firmé el contrato, a partir de ese día de firmar el contrato, yo tengo que empezar a organizar materiales y mano de obra y determinar un día en que voy a iniciar el trabajo. Ese día de inicio de trabajo ya es ejecutar nada más, pero previamente a eso tuve que hacer muchas cosas de planificación. ¿Okay? Entonces, bueno, ahora, ¿qué es lo que le corresponde a nosotros como director de obra? Es administrar que estas tareas que tienen que hacerse, tareas son los rubros que tenemos en la planilla, que esas tareas que tenemos ahí se ejecuten de acuerdo a ese tiempo, al costo y la calidad, ¿verdad? La complejidad de eso es grande, ¿verdad?
Y quiero citar algunas cosas que vamos a ir viendo. Vamos a ver un pequeño video que suelo mostrar, que para mí es muy explicativo de eso. Acá habla que todo lo que ejecutamos tiene unos riesgos y eso es lo que debemos considerar. Cuando yo inicio la obra tenemos que acordarnos que existen instalaciones provisorias, existen instalaciones de seguridad y existen instalaciones permanentes. Entonces, eso es algo que vamos a analizar. Y acá cita algunas de esas instalaciones, que son accesos, vallado, servicios higiénicos, locales de descanso, alojamiento, primeros auxilios, señalización. O sea, una cosa es organizar la obra para que funcione la dinámica de la construcción y otra cosa es organizar el sitio de obra, que es un trabajo previo, pero paralelo a la organización de obras, ¿sí? Entonces, lo que primero vamos a ver es cómo organizar el sitio de obras. Y organizar el sitio de obras requiere de eso que estamos viendo ahí. Bueno, ¿qué es lo que establecemos cuando vamos a realizar un sitio de obra? Hay un área a ocupar en el proyecto. Se tiene que determinar acceso y circulación interna. Se tiene que determinar la ubicación de las obras provisorias, la ubicación de materiales dispuestos al exterior, ubicación de materiales de equipos fijos, acá habla de torre de grúa, y por supuesto la seguridad. Bueno, vamos a mirar algunas ideas, ¿no? Ejemplos serían, más que ideas, de organización de obra. Bueno, ¿y qué se organiza ahí? Después vamos a ver los ejemplos. Se organizan tres cosas en el sitio de obra. Las instalaciones provisorias, las obras provisorias, que son diferentes instalaciones provisorias, y lo que es seguridad. En las instalaciones provisorias tenemos las que son las eléctricas, las sanitarias, la agua y desagüe cloacal y las comunicaciones. Puede haber más. Las obras provisorias son las oficinas del director de obra y del fiscal de obra. Depósitos, generalmente clasificamos entre limpio y sucio el depósito. En el sucio tenemos el cemento, cal, arena. En el limpio tenemos pintura, materiales eléctricos, aberturas. Tenemos un depósito de herramientas que también, bueno, acá no está mal. Tenemos un depósito de herramientas, que también puede clasificarse en dos tipos, limpio y sucio, pero voy a dejar ahí, después voy a ver por eso. Y después tenemos las áreas de usos comunes, comedor, vestuarios, casetas de guardia, vallado perimetral, etc. Estas son obras provisorias. Y en seguridad tenemos lo que es señalética, medida de seguridad y procedimiento de seguridad. Todo esto diseñamos nosotros en el sitio de obra y lo diseñamos antes del inicio de obra y lo tendríamos que haber pensado cuando estamos haciendo el presupuesto, o sea, mucho antes, porque esto tiene costo. ¿Cuántas grúas voy a usar? ¿Dónde ubico mis obras provisorias? Si la instalación provisoria va a incidir un costo porque en el sector hay instalaciones o no hay, o tengo que solicitar una instalación especial, etc. Todo esto va a incidir en el costo de obra mía. Entonces reitero, ¿qué tenemos en cuenta básicamente? Instalaciones provisorias, obras provisorias y lo que es seguridad. Fíjense en este ejemplo. Organización de un sitio de obra. Y quiero ver más grande esto, a ver si puedo. Sí. Ahí está. Fíjense, esta es una obra relativamente grande. Acá se tiene la calle acá abajo. Veo que hay otra calle acá al costado. Acá ya es lindero. Tiene
un vallado de seguridad, digo que es vallado, podría ser una muralla ya. Se determinó un sector de acceso vehicular con control. Esto es muy importante. Se definió el sitio de obra, que es donde va a estar el edificio a construir, y en los lugares que no ocupa en la obra es donde se distribuyeron los otros usos. Acá vemos que hay un sector de oficinas, hay caseta de obra, hay un punto limpio, dice depósito de materiales, hay un centro de distribución eléctrico. En síntesis, son contenedores que están cumpliendo diferentes funciones y de oficina y depósito. Se determina una zona de estacionamiento para esos vehículos, que implica que estos vehículos hasta acá pueden ingresar y todo el resto del sector, que es esta circulación perimetral, solo para vehículos de obra. Acá al fondo tenemos un sistema de gestión de residuos y un depósito al aire libre de acopio de materiales, que también es acá y acá, está pintado en verde. Algo muy interesante, el que determina el movimiento de la obra son la ubicación de las grúas, o al revés, la grúa se adecua a lo que se puede en el sitio de obra. La grúa es una herramienta muy importante cuando es obras de mediana y gran envergadura, porque imagínense alzar un material, ladrillo, cemento, por las escaleras o en este caso puede haber ascensores. Lo que se hace esta grúa, acá se acopian materiales, o acá en esta línea, y la grúa la va llevando, no hace falta. La ubicación de la grúa se determina por este radio de acción. Acá hay otro segundo. Esta obra determinó que va a tener 2 grúas. ¿Por qué? Porque es grande. Entonces, esta es una situación que tenemos. Fíjense esta otra situación. Una obra muy grande. Acá tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grúas tienen. Estamos hablando de una escala muy grande. En una ubicación otra vez compleja. Es un hospital, con lo que dice acá. Acá ubican los datos: botiquín, caseta de control, oficina, comedor, vestuario, taller. El taller es un lugar donde, por ejemplo, se doblan los hierros, se preparan hierros, trabajo de carpintería. Acá hay acopio con grúa, acopio en general. Acá hay montacargas, acceso tráfico rodado, salida de tráfico rodado doble, tráfico rodado único, rodado usuario de ambulancias, doble sentido de ambulancias, sentido único de carga y descarga, doble sentido de usuario, sentido único de usuario, y además unas señalizaciones de usos y prohibiciones. Esta planificación es muy compleja, y si esta planificación está bien hecha, va a facilitar que la obra se ejecute bien, en tiempo y forma. Si esta planificación no se previó, va a ser un costo a la obra no prevista. Y si se programó mal, vamos a poner que acá en vez de 8 grúas se pensó que se podía hacer por 4 grúas, posiblemente va a incidir mucho en la obra y en el costo. Este es otro ejemplo. Acá están usando 3 grúas. Detalle interesante, hay una grúa de giro completo y otras grúas que tienen un giro un poco más del 60%. ¿Por qué? Porque acá hay un edificio existente, que hay una calle, y eso va determinando. Siempre en todos están las señalizaciones de circulación y las medidas de seguridad. Esta es una obra relativamente más sencilla. Siempre se determina el acceso, el área, digamos, fija. Se trata de ubicar estos sectores que son obradores y oficinas en los lugares en donde va a haber menos movimentación, que van a estar fijos casi hasta terminar la obra. Entonces eso es importante tener en cuenta. Hay veces, justo en ese lugar, en una vivienda, tengo que construir una piscina o algo, una cochera o un acceso. Entonces tengo que desmontarla una vez cuando tenga la obra avanzada y me mudo en algún espacio interior. Pero acá fíjense, hay un taller de aparcamiento de maquinarias, hay un comedor, vestuarios,
oficinas, y otra vez está determinado la circulación perimetral. Las dos grúas tienen su área de incidencia, etc. Y hay un vallado perimetral acá determinado. Otro ejemplo, estamos viendo. Otro, este usa una sola grúa. También tiene acá su sector de oficinas, comedor, vestuarios. Fíjense, premontaje de estructura metálica y posterior zona de acopio. Talleres de ferrería, o sea, hierro, encofrado y posterior zona de acopio. Es un plan de implantación, ¿verdad? Este es algo un poco más sencillo. Danos ya una escala de vivienda. De cualquier manera, fíjense acá, se hizo ese análisis. La construcción ocupa pues, acá, pero se previó el taller, se previó la zona de acopio, las oficinas, el acceso y la salida. O sea, aunque yo construya una vivienda, tengo que prever este diseño de organización del sitio de obras, porque no puedo estar moviendo, por ejemplo, mi obrador, no hay que construir, no puedo estar moviéndolo, eso implica costo. Y tengo que prever esta circulación. Cuando venga el camión a traerme mi piedra triturada, tiene que haber la manera de entrar, maniobrar y bajar. No puedo bajar en la calle y después eso meter eh, por carretilla, por ejemplo. Eso va a implicar un costo terrible. La ubicación del baño, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, vamos a ver otro. Acá le llamo organización de infraestructura de obra. Tiene una pequeña planta hormigonera. Este no trabaja con grúa, pero tiene un elevador, o sea, un montacargas. Tiene lugar de materiales y herramientas. Acá también se hace hierros de carpintería, baños, etc. Va a tener lo mismo. Bueno. Perimetralmente tiene esto y luego van avanzando las grúas. Zona de acopio de montacargas, zona de protección de acera con localización de registros y dispositivos lavaruedas. Eso es muy interesante. Estoy participando en una obra donde se usa muchísimo este tema de lavaruedas. La obra como está pegada a un hospital, el propietario exige que no haya polvo. Entonces la entrada y salida de los camiones son sus ruedas lavadas y otra vez eso implica una logística muy importante porque hay que limpiar el pavimento, el barro que viene con la rueda sacar, hay que atender que no genere un nuevo barro el hecho que vos estés lavando, etc. Zona de gestión de residuos, zona de tubo de escombro, montacargas, protección de arbolado y acceso para maquinarias. Evolución de vehículos, desvíos, señales, etc. Bueno, esa es la idea inicial, que entiendan que la obra primero se organiza mucho antes del inicio de la obra, pero hay un aspecto muy importante que es organizar la obra en el sitio de obras. Bueno, esto vimos bien. Bueno, quiero ahora mostrarle un video. Le voy a dejar con el video, creo que dura 2-3 minutos. Implantación de obra. Bueno, listo. Voy a volver a el sonido. Bueno, lo que van a ver es un video que habla de todo lo que les hablé, pero es para ver en un ejemplo y tiene una didáctica que me parece interesante. Siempre suelo pasar este video. Espero que escuchen bien ahora.
Implantación de obra. La ejecución de cualquier obra de construcción requiere de forma previa la definición y el desarrollo de los trabajos de implantación de obra. Para una correcta implantación, es necesario disponer de toda la información sobre varios aspectos. Por un lado, la situación de la misma, geometría de la parcela, superficie, edificios y zonas colindantes, medios auxiliares fijos, etc. Por otro, el conocimiento de los servicios afectados que discurren dentro de la obra, como tuberías, canalizaciones eléctricas, etc., que pueden entorpecer y poner en peligro los trabajos futuros, debiendo realizarse su anulación o los desvíos correspondientes. También debemos estudiar la disponibilidad de los servicios que abastecerán a la obra: agua, electricidad y saneamiento, porque en el caso de que alguno de estos servicios no estén presentes en la parcela a edificar, se deberá buscar alternativas tales como depósitos de agua, generadores de electricidad o la creación de fosas sépticas para suplirlos. Las labores de implantación deberán resolver varios aspectos: cerramiento de obra y accesos. Se procederá al vallado del perímetro de la obra mediante la implantación de elementos sólidos, siendo habitual utilizar vallas metálicas sobre pies de hormigón. Su mayor ventaja es su fácil montaje y desmontaje y su adaptabilidad a las necesidades de obra. Una alternativa a este tipo de cerramientos es el cerramiento metálico fijo sobre pies derechos hormigonados en el terreno, sobre el que se monta una malla metálica de simple torsión. Sobre este vallado se suelen colocar mallas de ocultación, cuyo único inconveniente es su necesario mantenimiento. Los accesos, en la medida de lo posible, se plantearán separados para personal y vehículos, evitando así el riesgo de atropellos. Estarán convenientemente señalizados, destacando la prohibición de paso a persona ajena a la obra y el uso de los equipos de protección individual correspondientes para los autorizados, sin olvidar las invasiones y las interferencias con viales públicos. Actualmente el uso de tornos y tarjetas magnéticas para el control de accesos es cada vez más habitual. Instalaciones de higiene y bienestar. La normativa obliga a disponer en el centro de trabajo de una dotación de instalaciones basada en la existencia de aseos, duchas, lavabos, comedor y vestuarios, en número acorde a la cantidad de trabajadores prevista. Los aseos y servicios higiénicos dispondrán de los elementos que faciliten su uso: papel, jabón, espejos, agua caliente. El comedor se dotará de agua potable, bancos, mesas y microondas u horno calientacomidas como mínimo. Y los vestuarios estarán provistos de bancos y taquillas. El titular del centro de trabajo debe proceder al mantenimiento y limpieza de estas instalaciones, pero también es cierto que el cuidado y buen uso de las mismas dependen de los propios trabajadores. Es muy importante que todo el personal de la obra cuide las instalaciones que tarde o temprano va a utilizar y se responsabilice de su buen uso. Estas dotaciones suelen instalarse en casetas prefabricadas de chapa metálica. Según avanza la obra, pueden trasladarse al interior de la misma, acondicionando locales específicos. Zonas de acopios, caminos internos y puntos limpios. Otro elemento importante es definir la zona de acopios, así como el lugar de depósito de residuos para su segregación y posterior retirada a vertedero. Durante la obra, y en especial en la fase de movimiento de tierras, se deben diseñar los caminos de obra,
separando lo máximo posible los de personal de los de maquinaria y vehículos, así como los accesos a fondos de excavación o terraplenes. Una mala implantación generará muchos problemas y situaciones de riesgo a lo largo de la vida de una obra, mereciendo la pena planear con antelación, disponiendo de todos los datos necesarios. Implantación de obra. Bueno, ahí vimos lo que considero muy interesante, un buen resumen de lo que estábamos hablando recién. Quiero vincular esto con lo que le llamamos nosotros documentos de control y seguimiento de obra. O sea que eso que vimos, digamos que la organización de obra al inicio y la mecánica de la empresa constructora tiene que hacer que la organización siga su proceso durante toda la obra. Pero ese control también tiene que estar documentado. Y el documento de obra son estos que estamos viendo ahí. Pueden ser más, pero vamos a considerar nosotros estos. El primer documento que yo utilizo con mi cliente, cuando hablo de documentos de control y seguimiento, me estoy refiriendo a los documentos que voy a compartir con mi cliente. Vienen a ser los documentos que demuestran mi relacionamiento con el cliente. No me estoy refiriendo a los que yo uso con mi subcontratista, ya sea de materiales o mano de obra, que también son parecidas a esta, porque yo también tengo que tener un contrato con mi subcontratista. Me estoy refiriendo más a lo que es con mi cliente, porque con mi cliente es donde voy a organizar esto. Entonces tenemos el contrato de obra que vimos la vez anterior, que ustedes repasaron ya y van a volver a tocar en otros rubros. Lo que hacemos acá en la carrera cuando hablamos del contrato, no tanto hablar de la parte legal y tampoco la parte formal. Lo que me interesa es entender para qué sirve el contrato y, bueno, y cuáles son los tipos de contratos más comunes. Acá aparece otro: acta de inicio de obra, libro de obra, certificado de obra, que va conjuntamente con el acta de medición, acta de entrega provisoria y acta de entrega final de obra. Como dice el texto, registra el relacionamiento entre el propietario y el profesional. Estos documentos son lo que validan y son documentos que en algún momento sirven para cualquier circunstancia que ocurra en la obra. Entonces, acta de inicio de obra. ¿Qué es el acta de inicio de obra? Y vamos a ver un ejemplo. Algo muy sencillo. Ahí está. El acta de inicio de obra que tengo es... Ahí está. Fíjense en ese ejemplo, la verdad que este lo bajé a internet. Acta de... No, esta es recepción de obra. Lo que quiero ver, esta vamos a ver después. Lo que quiero ver es inicio de obra primero. Acta de inicio de obra.
Bueno, ya lo encontré. Entonces, fíjense en eso. Es un acta, entre comillas, cualquiera. Ustedes que usan la SAT. Dice, en la ciudad tal, en tal fecha, se reúne por la parte la empresa de SAT, que va a ser propietario en este caso, y los señores fulano, que es fiscalizador de la obra, y la empresa constructora. Acá aparece la comisión vecinal, ¿sí? Aparece una tercera, por eso me parece interesante este. Aparece otra figura. ¿Verdad? Y por el otro lado recién, la empresa constructora. Firma la comisión vecinal, el gerente, fíjense, bueno, la comisión vecinal solamente propone acá la empresa constructora. Pero en síntesis, ¿qué es lo que se hace en el acta? Los participantes en la obra dicen que en el día tal se da inicio a la obra. ¿Qué es la función del acta de inicio de obra? Disparar el cronograma de obra. A partir de ese momento, el día 1 de obra. Esa es su función. Eso es lo que vimos al principio. Entonces, el acta de inicio de obra, que se determina el primer día del contrato de obra, marca el desarrollo físico del contrato y la partida del plazo de seguimiento. Libro de obra. En el libro de obra se registra todos los acontecimientos que se producen en la obra, todos los días. Y el fiscal y el constructor, o sea que el director de obra, son los encargados de firmar eso. Y generalmente tiene copias de acuerdo a lo que indica el contrato. Y va numerado, sellado. Bueno, ahí indica todo lo que ocurre en obra. La cantidad de personales, los equipos y todo lo realizado. Eso es. El día 1 hasta el final de obra, este libro de obra registra. Es como esas bitácoras que antes se usaban para los barcos y compañías. Eso, voy a mostrar un ejemplo. Lo que vemos es... Sí. ¿Qué tiene? Este es un libro de obra ya... es una aplicación de libro de obra, porque el libro de obra que antes usábamos originalmente era, por eso hablaba de duplicado, era una impresión y todas las impresiones parecían a esas facturas y recibos iban en duplicado y todos los escritos llevaban cada parte una copia. Este ya es una aplicación. La aplicación habla de la obra, el estado de datos del día, si ese día hubo lluvia o no hubo lluvia, quiénes están presentes, qué problemas hubieron, proceso de obra, apuntes, materiales que llegaron, planos y documentos que se entregaron. Y esto va conectado al teléfono porque es una aplicación y donde yo puedo cargar fotos y compañía. Es una aplicación muy interesante, aunque este modelo que estamos viendo ya es otra vez antiguo. Acá dice 2017, ¿no? Tiene que haber más nuevo. Pero el concepto es eso, el concepto es registrar todo lo que ocurre en obra. Esa es la idea del libro. Y vamos a mirar por algún otro ejemplo. Voy a mostrar algo. Ok. Voy a mostrar algo. Fíjense acá. Así eran los libros, o son todavía los libros de obra más tradicionales, ¿verdad? Del libro de obra y lo que están viendo acá, los mismos datos están escritos y acá se escribe a mano las observaciones y firman al pie los que participaron de ese libro de obra. Acá aparece la firma y se aclaran absolutamente todo lo que ocurrió en obra en ese periodo de tiempo. O no se permite ejecución de... No entiendo la letra.
Los contratos, fecha, habla de una maquinaria que se anotó y está presente. La empresa contratista comunica la finalización de los trabajos en la hora anteriormente citada, consecuentemente con fecha tal, se da por finalizadas las obligaciones estatales. O sea, se anota todo lo que ocurre en obra. Esa es la función del libro de obra. Bueno, otro documento que vimos era certificado de obras. Eso vamos a ver un ejemplo antes de terminar, que va unido al acta de medición. Hay un acta de entrega provisoria que hace rato ya le mostré en forma anticipada, que es parecida al acta de inicio de obra, varía en el concepto nomás. ¿Viste? Ahí está. Acta de recepción de obra. La obra, el domicilio, las partes, se constituye fulano y procede a la inspección de trabajo relativo al rubro, y si se encuentra todo de acuerdo al contrato y se da por finalizada la obra. Y firman las partes. Es un acta más de lo que estamos viendo. Generalmente se hace una entrega provisoria y se hace una entrega final. La entrega provisoria se hace, hay veces al 95%, hay veces al 100%, hay veces al 98%. O sea que eso determina el contrato. Pero generalmente la entrega provisoria hay observaciones. Generalmente se hace la entrega, pero no todo está 100% bien o terminado. Entonces hay observaciones, y estas observaciones se le da un plazo de terminación para la entrega final. En la entrega final entonces se vuelve a verificar si es que en la lista de los faltantes ya no hay nada significativo, se hace la entrega final. O bien puede ser que no se vuelva a hacer la entrega final y se siga con el procedimiento. Puede ocurrir eso. Lo quiere ir acá, certificado de obra. Dice que es una planilla que documenta los trabajos realizados en obra con respecto al avance físico y financiero de acuerdo al presupuesto. Y se presentan los acumulados, y sobre todo es para que yo pueda cobrar lo que produje en ese periodo, semanal o mensualmente. Pero previa a eso yo tengo que medir. Tengo que medir, y la medición lleva a la planilla. Vamos a ver un ejemplo de certificación de obra. Bueno, acá están 4 ítems nada más. Fíjense que de acá, a ver, de acá hasta acá es una planilla. Eso que marqué ahí es una planilla normal de presupuesto. Acá está cortado para que podamos hacer rápido. Están los rubros, la unidad, la cantidad y precio IVA incluido, precio total IVA incluido. Bueno, dice acá, hay 3 columnas acá: anterior, presente y acumulado. Lo que yo marco en presente es lo que produje en este periodo, se produce en esta semana, este mes o esta quincena. Anterior es lo que hice previamente, y acumulado es la suma del presente y del anterior. En este caso, como es el primer certificado que estoy haciendo, no tiene anterior, tiene solo presente. Ese certificado, vieron que yo a propósito saqué el tema de cantidades y puse solo porcentajes. ¿Por qué? Porque para entender más rápido. Porcentaje y solo porcentaje. Entonces dice que la parte de remoción de empedrado se ejecutó 50%. Entonces esto viene a ser este total por 50%. Eso es lo que hice. Hice 40% de relleno, 30% de sellado de hormigón, y se hizo 100% de la limpieza. Todo se multiplicó por este precio y da un total que yo produje esta semana 12 millones de guaraníes, de los 27 que era mi presupuesto en este ejemplo. Por supuesto, mi acumulado va a ser el mismo 12, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tengo anterior. Acá hay un detalle importante. El contrato dice que yo recibo un anticipo del 30%. O sea que 30% de 27 millones. O sea, recibí un anticipo de 12 millones. Pero como si yo devolviese el anticipo en el primer pago, de los 12 me va a quedar 4 nomás.
y me va a dificultar la administración de la obra. Entonces lo que se hace es, se devuelve el anticipo otra vez por partes, no se devuelve todo de una vez. Y dice acá, yo produje esta semana eso y devuelvo igual porcentaje del anticipo. Yo recibí 30 de anticipo, entonces 30 de 12 voy a devolver. 30 de 12 es 3.600.000. De lo que yo tendría que cobrar 12 millones, devuelvo 30 porque yo también recibí 30 anticipos. Entonces, no estoy devolviendo todo mi anticipo, pero estoy devolviendo el 30% de lo que cobro. Y hay otra cosa que se llama fondo de reparo o garantía, que es 5%. Bueno, en este caso, de lo que produje, me sacan el 30 y me sacan el 5. El 30 es devolviendo mi anticipo y el 5 es algo que me van a devolver al terminar la obra. Entonces no cobro 12 millones, cobro 7.803.000. ¿Está bien? Quiero que me interrumpan y pregunten si esta parte tiene dudas. Otro ejemplo. No, siguiendo el mismo ejemplo. Acá vimos el primer certificado. Vamos a ver el segundo certificado. Del segundo certificado, este 12 millones que yo cobré del primero, viene a ser mi anterior. Todo lo que hice del primero, acá copio. Mi producción actual es 30% de remoción, que en el primero fue 50, 40 de relleno, que en el primero fue 40, 30 de sellado, que también 30, y como hice el 100% de limpieza, ya no tengo acá, cero ya es, no tengo producción. Mi total de este periodo, esta semana, es 8 millones, el primero fue 12, el segundo fue 8. Devuelvo el 30% de 8, que es 2.500.000, y me retienen el 5%. O sea, de 8 yo cobro 5, que le restó 8 millones menos 2.500 menos 400. 5. Mi acumulado es la suma de este más este. 12 más 8 es 20. Ese es el acumulado. Certificado 3. Mi anterior es mi acumulado anterior. O sea, este que está acumulado pasa como anterior, el 20 millones. Mi producción en el 3 va a ser 20% de esto, que va a ser al 100%, fíjense, en el acumulado va a 100%, 20% de relleno a 100%, 40% de sellado a 100%. O sea que acá, mi certificado se acumula 100%, va a ser mi certificado final. Tengo 7 millones, menos 30% de mi descuento, menos retención, voy a cobrar 4 millones 600. ¿Ok? Si yo sumo 4 millones más el 13, voy a tener una suma de 18 millones que yo ejecuté previamente. A ver, 22 millones, ahí está, 22 millones más la producción anterior, eso, y que es lo que es la garantía que voy a cobrar después. Bueno, quiero entender que están entendiendo esta parte, ¿no? Certificado 1, 2 y 3, cómo funciona. Aquí tenemos otro ejemplo, donde además de eso, además del porcentaje, hay cantidades. Entonces, es el mismo esquema, pero con otros valores. Si yo produje este periodo 38%, tengo que hacer mi cantidad, que era acá 260 por 38%, es 100, y multiplico por el precio unitario, que es 55.000. O sea que esta cantidad por el precio unitario me da acá el valor. Lo que en realidad yo me fui a medir son cantidades, no medí porcentajes. O sea, esta es en realidad la forma real en que hacemos, ¿verdad? El otro era un análisis así para entender más fácilmente. Yo me voy a medir y encontré 30 de relleno, multiplico mi relleno, mis cantidades de relleno por mi precio unitario y está lo que voy a cobrar. Hice 50 metros lineales de sellado, multiplico entonces mi cantidad por el precio unitario y me da el valor. Y lo mismo en limpieza, ¿verdad? Que viene a ser.
Entonces, la misma cosa. En este ejemplo, estoy en total haciendo 9.400.000 del presente certificado, se le resta la retención del 30% al 9.400.000, y después le deja 5% de garantía. Esto es lo que cobramos. Bueno, quiero entender que comprendieron este ejercicio, porque este ejercicio también planteamos en el examen. Sí, con el silencio dice sí. Bueno, entonces, este es un documento más de contrato, un documento más de... Profe, eso vos haces con lo que perdón que interfiera, se hace también con lo que vos vas avanzando de acuerdo en la obra, entiendo esa parte, pero ¿qué pasa si es que en tu contrato, o sea, se hace un contrato sin la certificación y te quieren ponerle, por así decir, reclamar que la obra no está avanzando? Bueno, la certificación se aplica para dos tipos de contrato. La certificación se aplica cuando, si tu contrato es ajuste alzado, puede no haber certificación y se cobra por hitos o por etapas. Cuando tu contrato es de unidad de medida, ¿se acuerdan? Segundo tipo de contrato, unidad de medida, eso te obliga a medir para cobrar. En el primero no necesariamente me obliga a medir. Fíjate, por ajuste alzado puede ser también que yo haga la certificación, no es que está prohibido, pero generalmente se cobra ahí por hitos o por etapas. Terminé el techo y cobro, terminé el hormigón y cobro. Pero cuando es unidad de medida, yo cobro lo que hice cada tanto. Entonces, sí o sí tiene que hacerse la medición. En costas y costes, hay veces sí, hay veces no, porque yo puedo ahí medir lo que se hizo para saber cuánto cuesta y de acuerdo a eso cobro un porcentaje. Pero en ajuste alzado también se puede medir, pero no varía mi precio final. Entonces, volviendo acá, de acuerdo a mi tipo de contrato es donde yo sí o sí tengo que hacer certificado o no tengo que hacer certificado. Si yo le voy a pagar a mi pisero por lo que produjo en la semana, entonces le estoy haciendo una forma de pago por unidad de medida y tiene que haber certificación. La certificación también implica que haya un documento parecido al que vimos. Puede ser nomás que yo me vaya a medir con el propietario, anotamos en un cuaderno y bueno, nos ponemos de acuerdo del monto y terminó. Yo le hago una factura y terminó, no necesariamente un documento. Pero en una obra compleja es importante que haya una certificación porque es un documento de avance de obra y cómo está ocurriendo. Sí, es importante la certificación, pero puede ser que no sea necesario y se tenga otra manera de cobro. ¿Está bien? En todos los casos el cliente ve eso. Sí. El que decide siempre es el cliente como quiere. Hay clientes que quieren más control detallado y piden la certificación y pide otra vez que se le indique en un plano lo que se hizo y además de eso pide aclarar la calidad, piden muchos detalles. Hay clientes que no y bueno, entonces necesitan de eso y se hacen por parte, va a mirar la obra y ya considera que está ahí paga. Cada uno determina, cada cliente determina cómo hacer la forma de contrato y la forma de pago. Y yo tengo que adecuarme a eso, si es que me parece que está bien. Mis jefas, yo no les pregunté bien porque nunca tenemos tiempo, pero aparentemente ellas hacen por etapa y de vez en cuando lo que hacen es le piden la certificación. Si no tienen certificación no les pagan porque hay veces que cobran muchas veces sin la certificación y de repente no hay un control de lo que ellos avanzaron en la obra. Sí, yo puedo certificar mis etapas, o sea, no necesariamente puedo, o sea, que si yo cobro y digo voy a cobrar cuando termine el piso, o cuando termine el revoque, o cuando termine las obras grises se le llama cuando terminó el revoque, la alisada de piso, y ya están las cañerías ahí. Entonces, no hace falta medir, sino hace falta informar que se cumplió la etapa. Y eso se informa con un informe certificado, ¿verdad?
fotos pueden tener, te acompaña de planos, pero no hace falta una planilla como la que tengo. Pero generalmente sí o sí yo pago por etapas. O sea que, a ver, si me voy a mandar a hacer una ropa, le hago una entrega inicial y cuando me voy a probar la ropa, ahí le hago una entrega. Y después, al final, estoy cobrando por etapas. Puede ser alguien que me haga muebles, que yo le haga una entrega inicial y después me voy a ver el mueble ante el lustre cuando ya está todo armado y ahí le hago otra entrega y después. Entonces no estoy midiendo cuánta madera consumió, cuántos clavos consumió, no entro en eso. Pago por hitos, por referencias globales. Así puede ser. Y al final, nosotros proponemos al cliente, pero el que decide siempre es el mismo cliente, cómo se va a hacer. ¿Ok? Ok, profe. Bueno. Bueno, volvemos ahí. El alta de medición, lo que ocurre con el alta de medición es que yo me voy a medir y todavía no le pongo los precios. Entonces, me voy a medir en obra. Hice de pared 200 metros cuadrados. Hice de cimiento 100 metros cuadrados. Hice de excavación tanto. O sea, hago una lista de las tareas que hice, pero con el fiscal controlamos las cantidades nomás, porque el precio unitario ya está en el contrato. Entonces, lo que se hace es se carga la planilla y se multiplica. Y lo que se verifican ahora son las mediciones, porque esos son los que pueden variar y necesito que alguien controle con el fiscal. Por eso el acta de medición es un documento que aparece aparte en la certificación generalmente. Bueno, está. ¿Alguna duda más de estos dos puntos? Lo que vamos a hacer la obra, vamos a llegar hasta ahí. Vamos a hacer organización de obra, control del sitio. Vamos a hablar de documentos de control y seguimiento de obra. La certificación de obra, posiblemente como un ejercicio. Y ya está ahí. Después tenemos, vamos a ver más adelante costos. Vamos a ver diagramas, etcétera. Eso vamos a ver después. En la parte, impuestos que yo hoy a propósito pasé. Esos tres faltarían porque creo que tenemos 3 clases la próxima y tenemos tiempo hasta cerca del 14 para rendir. Bueno, ¿más consultas antes de terminar hoy? Yo tengo una consulta, profe. Decime. ¿El porcentaje de retención se fija con el cliente en el contrato y luego con los trabajadores o hay algo que regula eso? Pues el 30% me parece mucho. Hay obreros que no aceptan retenciones del 30%. No, fíjate, se fija con el cliente, primer punto. Punto 2, el 30% no se refería a retención. La retención es 5 nomás. Acá le llama fondo de reparo. 30 es anticipo. Recibiste 30 de anticipo y se te descuenta la Sí, no me equivoqué, profe, me equivoqué. Leí mal. Pero lo que sí tienes razón, hay veces 5 también ya es mucho para retención. Y se hace 3, 2 o 1 incluso de acuerdo al tamaño de obra. Bueno, ese es un tema que tenés que administrar. Tu equipo de trabajo tiene que estar acostumbrado a trabajar con retenciones para que no te afecte. Y si no va a trabajar tu equipo de trabajo con retenciones es porque vos tenés un resto económico o financiero que vas a absorber eso de alguna manera. Porque si, o ese es parte de tu beneficio y bueno, decir no hay problema, voy a esperar para cobrar no después. Ese va a ser parte de tu estrategia financiera en esa obra. Pero generalmente en 5 ya es mucho, a veces es 3 o un poco menos, o por ahí está. ¿No? A eso se refiere. Okay. ¿Algo más? Profe, ¿eso nos van a pedir realizar en el examen? Ese tipo de planilla. ¿El ejercicio me decís? Sí. Sí. En el examen lo que le doy son datos de qué porcentaje se hace tales rubros en tal momento
Y entonces ustedes determinan cuánto tienen que cobrar en ese certificado la empresa constructora. Eso lo van a hacer. Pero están los datos. O sea que, si entienden la mecánica es facilísimo. Es cargar como una planilla. Y si entienden el concepto es cargar el porcentaje correcto y hacer la suma y descontar el anticipo y descontar la retención. Ella hace una práctica para entender el concepto básico, pero va a ser así como es. Va a ser algo corto. También va a estar incluido, o sea, estarían dos ejercicios, el de la ley 1012, ¿se acuerdan? Y el ejercicio de esta de certificación. Los ejercicios tendremos. Generalmente lo que les pido es que el borrador del ejercicio saquen una foto y levanten, ¿verdad? Y después los resultados van a completar ahí en la planilla. ¿Algo más? No, profe, gracias. Okay. ¿Alguien más? ¿Un tema más? Bueno, lo que vamos a hacer es informar en el grupo. Creo que vamos a empezar a las 4 de la tarde el examen. Y yo antes voy a hacer una clase corta, porque eso me pide el reglamento de la facultad. O si no, si hay otro cambio, les voy a avisar. Bueno, si no hay ningún punto, yo dejaría por acá. Ya pasamos la 1 hora y algo. Ya tocamos los temas que hoy pensaba. ¿Algún comentario más o nos despedimos? Bueno, Ya no, profe. nos vemos la próxima semana, ¿ok? Gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Chao, chao. No, profe. Adiós. Gracias, profe. Adiós, adiós.